Voy a hacer la exposición, igual que siempre en las exposiciones que estoy realizando, más o menos una hora y media de lo que es la disertación del tema que voy a desarrollar y voy a dejar un espacio al final para las preguntas, ¿no? Ha habido muchas preguntas al respecto, han quedado varios sin contestar, pero el día de mañana creo que tenemos un tema de preguntas y respuestas, ¿no? Tenemos ya un horario extendido, de alguna manera 2 a 3 horas que vamos a responder todas las casuísticas, preguntas, dudas con relación a los temas que estamos desarrollando. De todas maneras, si en caso el día de hoy no se puede atender todas las preguntas, el día de mañana vamos a tener un horario extendido desde las 11, no se olvide. Muy bien, entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a ver ahora el tema de los lineamientos para georreferencial, el plano de demarcación territorial de las comunidades nativas tituladas. El primer punto que debemos entender que estamos frente a un régimen especial, ¿no? El tema de las comunidades, ¿no? Un régimen de alguna manera protegido por la Constitución, con ciertas regulaciones especiales, digamos, terrenos que en sí, dentro de sus características, está el principio de imprescriptibilidad de los terrenos, ¿no? Pero antiguamente se tenía un tema de que estos terrenos eran inalienables, que no se podían transferir, ¿no? Y siempre se ha pensado o se ha tenido esa idea al nivel de derecho agrario de que los terrenos, especialmente los de comunidades nativas, no se podían transferir, de que eran intangibles, incólumes, que no podía haber de alguna manera actos de disposición sobre dichos terrenos. Y ahora, de alguna manera, a través de esta disertación, vamos a entender algunos temas que ya están vigentes. De alguna manera, ha cambiado la lógica del tema de propiedad en el tema de comunidades nativas. Y también vamos a ver algunos aspectos cómo están siendo afectados, no solamente por particulares, sino por el propio Estado, estos terrenos, de alguna manera con una protección constitucional y sobre todo con una protección jurídica a nivel de registros. Vamos a hablar de un esquema de que, si bien es cierto, el tema de protección constitucional son para comunidades nativas inscritas y no inscritas, el tema de hoy está vinculado solamente a aquellas comunidades que se encuentran tituladas. Muy bien. Y vamos a ver el primer concepto. Tituladas pueden ser, y esa es la interpretación que siempre hay, el título puede ser inscrito o no inscrito. La norma que vamos a desarrollar está vinculada solamente a comunidades nativas tituladas en el registro de la propiedad, que sería el complemento. Entonces, aquellas que tienen una partida registral, una historia registral, no aquellas comunidades que tienen documentos de propiedad que aún no los han perfeccionado, que podría darse casos. Pero estamos frente a situaciones de modificaciones con respecto al registro, que se tienen que inscribir en el registro, tienen que cambiar el asiento registral para reconocer digamos, definir de alguna manera, pues, esta nueva realidad relacionada a las áreas, a los territorios o a estos, de alguna manera, áreas remanentes de las comunidades nativas, ¿no? Un primer punto. Segundo punto, si bien es cierto, tenemos un registro de la propiedad, un registro de predios, el registro de predios con respecto al tema de propiedad inscrita, ¿no? No solamente para el tema de comunidades nativas, sino campesinas, derecho de terceros, derecho del Estado, no actualiza su base en todos los casos, hay que tener en cuenta. A veces se realizan independizaciones, desmembraciones de terrenos comunales en general y no se anotan de alguna manera los remanentes, debido justamente a problemas de la falta de un establecimiento de una base gráfica definida, ¿no? Debería de alguna manera el registro contar con todos los polígonos inscritos debidamente georreferenciados y cada vez que exista un fraccionamiento o una independización, automáticamente saber cuál es el remanente, hasta dónde va. Y eso evitaría conflictos a futuro. Entonces, los conflictos se han generado últimamente justamente por la falta de definir cuáles son esos remanentes. Y el ente encargado, siempre repetimos que hay entes encargados competentes para estos casos, son los gobiernos regionales y el ente rector es el Midagri, ¿no? A través de la IGESPAR, que deberían, y vuelvo a repetir, deberían tener todos estos polígonos, especialmente los inscritos en el registro, actualizados, ¿no? Con sus áreas, porque es parte de la función catastral. Es parte de una función propia para evitar imperfecciones y conflictos con terceros, ¿no? Como sabemos, en zona de selva no solamente hay terrenos de las comunidades nativas, también hay propiedad de terceros.
y propiedad de otras comunidades campesinas que lo vamos a ver. También es otro mito que vamos a romper acá en este momento al momento de ver bases gráficas. Entonces vamos a ver una serie de situaciones, más que ahondar de alguna manera en el procedimiento técnico del tema de la georreferenciación, vamos a ver de alguna manera la casuística que estamos enfrentando, ya sea como técnicos, como abogados, todo lo que hay con respecto al tema de georreferenciación. Si bien es cierto, los gobiernos regionales vienen realizando estos procedimientos, pero hay siempre unos matices ahí que no están solucionando los problemas de conflicto entre terceros, titulares, propietarios, y sobre todo, pues no hay una especie de solución inmediata, ¿no? Frente a este tema, porque una acción de saneamiento tienen que entender, cualquier acción de saneamiento que realice una entidad del Estado tiene que cumplir el objetivo de sanear la propiedad, de dejarla limpia, de otorgar lo que dicen en doctrina el título perfecto, de que ya no tenga ningún problema, que ningún tercero, ni con, digamos, que ninguna institución pública al respecto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar temáticamente algunos aspectos y algunos problemas para darle alguna solución y sobre todo informarnos cuál es la situación de estas comunidades nativas con respecto a su titulación. Muy bien. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es con respecto a la información catastral de las comunidades nativas. Si bien es cierto, es una competencia que tienen los gobiernos regionales, quienes son los entes tituladores, los que realizan el proceso de demarcación de comunidades nativas, ellos también tienen el encargo, aparte de realizar y otorgar títulos de propiedad, es llevar y actualizar el catastro, ¿no? Uno de los principios básicos que ha indicado el catastro en cualquier parte del mundo es tener una información actualizada, no solamente de los predios urbanos, sino de los temas, de los predios rústicos. Para eso existe principios de actualización y conservación catastral, que a veces no se cumplen. Entonces, los entes formalizadores rurales, en este caso los gobiernos regionales, tienen esa misión y esa obligación de tener pues un catastro integral de todo lo que son comunidades nativas. Y para lograr dicha finalidad deben contar con un sistema de información geográfica, una base gráfica, llámese un visor, pero debe haber un sistema por la cual actualice la información. Y eso va a depender justamente de la capacidad operativa que tenga y del personal especializado para realizar esa función. Porque el catastro está en movimiento, es como un ser vivo, el catastro está continuamente en movimiento actualizando información y esa información tiene que ser publicitada en tiempo real. Entonces, es lo que buscan. En otros catastros, por ejemplo, en España, el catastro rural, el urbano, automáticamente está actualizado. Cada vez que existe una modificación, un fraccionamiento, un cambio de titular, automáticamente el catastro se actualiza en tiempo real, porque esa es la función de un catastro. La función de un catastro no es publicitar información histórica como si fuera una biblioteca. Eso no es la función del catastro. El catastro es información real y efectiva para toma de decisiones inmediatas. Si en este momento yo quiero construir un canal, una represa, una pista o cualquier infraestructura, necesito información actualizada. No necesito información histórica, necesito una información que el catastro me la brinde para tomar esa decisión. Entonces, uno de los componentes que vamos o que estamos visualizando es uno de los primeros intentos de poder contar con este sistema de información de comunidades campesinas y nativas que estuvo, bueno, está a cargo, digamos, en este caso, del Ministerio de Agricultura, en este caso el Midagri, ¿no? Se intentó en este primer momento concentrar toda la información. Este objetivo no se logró, solamente se obtuvo alguna información, digamos a un 50% del total de comunidades campesinas que se tenía que ingresar y actualizar, por supuesto, que es el otro componente, y no se logró el objetivo, motivo por el cual se dejó de actualizar esta información. Se quedó como un visor que perdió, digamos, vigencia y solamente para consulta tenemos solamente el SICAR, ¿no? En el SICAR están concentrados todos los predios rurales, todas las comunidades campesinas y nativas, digamos, procesadas en un momento determinado, digamos, hace 10 años, ¿no? Pero de ahí ya no se han actualizado la información. Motivo por el cual cuando ven a ustedes a veces unas comunidades en costa, están con su área total, sin ningún fraccionamiento, sin ninguna independización. Y como sabemos, muchas de las comunidades, especialmente en costa, ya se han independizado, ya se han fraccionado.
Entonces, consecuencia, el catastro no está actualizado, no está cumpliendo la función para lo cual fue creado. Pero este visor, en su momento, ayudó como una base para poder entender que es importante contar con una información catastral. Más aún que vamos a hacer este procedimiento o este procedimiento que está a cargo de los gobiernos regionales, el de georreferenciación. Muy bien. Pero hay intentos de parte de otras instituciones privadas, ¿no? Que tratan de alguna manera de buscar alternativas de solución a la falta de información. Si bien es cierto, el ministerio no lo puede hacer, en este caso los gobiernos regionales no pueden actualizar la información, hay otras entidades que están buscando de alguna manera concentrar esta información, actualizarla, tener información actualizada sobre el tema de titularidad, cuántas comunidades nativas están inscritas, cuántas solamente están reconocidas. Entonces, toda esa información es importante para un proceso de formalización a nivel nacional. Entonces, ya hay otras entidades como esta entidad, el Instituto de Bien Común, que tiene un geovisor de comunidades. Ahora, si comparamos la información del geovisor con el SICAR, va a haber muchas diferencias. Hay comunidades que aparecen en uno y en otras no. Hay comunidades que están fraccionadas y otras no. Entonces, va a haber siempre diferencias. Entonces, no hay un sistema único. Hay un término que van a escuchar mucho en tema de administración de bases gráficas, el tema de la famosa interoperabilidad de la información. Ese término se utiliza en todos los debates técnicos, jurídicos, y a veces pues solamente es una simple palabra que no lleva a nada. Hasta ahora hemos buscado el tema de la interoperabilidad de la información y hasta ahora no se interopera ninguna información, ¿no? Y más aún, pues, información relacionada a competencias exclusivas de los gobiernos regionales. Entonces, toda información es buena, solamente lo que falta solamente es empuje de tener un sistema único. El nuevo sistema, el SCR que está vigente a nivel administrado por el Midagri, a través de la IGESPAR, debería cumplir esa función. Por ahora está cerrado solamente en forma exclusiva a los gobiernos regionales y al ministerio, ¿no? No está abierto al público, no está abierto a las instituciones públicas, como el caso del SICAR, pero debería cumplir una función de actualización de toda esta información que está dispersa a nivel nacional y que de alguna manera amerita una actualización permanente y tener una base única, ¿no? Un sistema único de información de comunidades nativas. Muy bien. Y también otro visor que también podemos recurrir para ver información sobre estas comunidades, si están inscritas, no están inscritas, qué información hay, si tienen un polígono o no, es el tema del Ministerio de Cultura, que también tiene información sobre comunidades, especialmente el tema de los pueblos indígenas y originarios, ¿no? Actualmente hay una gran discusión sobre esos términos, si estos pueblos indígenas o originarios es lo mismo que el territorio de una comunidad campesina y nativa. Entonces hay debates sobre ese tema. De alguna manera se han paralizado procesos de formalización sobre dicho debate, pero lo importante es de que al final el Ministerio de Cultura tendrá que definir exactamente a qué se refiere cuando hablan de pueblos indígenas o originarios y qué territorios son, si son los territorios de los centros poblados que dieron nacimiento a estas comunidades en su origen, o es todo el territorio. Y si fuera todo el territorio donde hay vías, donde hay lagos, ríos, prácticamente sería pues un pueblo tradicional también estos elementos al interior. Entonces, hay que repensar siempre los conceptos, ¿no? Los alcances del concepto, porque eso conllevan a interpretaciones erróneas con respecto a los procesos de formalización. Pero es una información pública que podemos acceder en cualquier momento y hacer los comparativos de alguna manera de cada una de las informaciones que necesitamos para nuestros estudios. Toda esta información en el proceso de georreferenciación debemos tenerlo claro y debemos tenerlo pues a la mano para poder hacer todo este trabajo que es un trabajo netamente técnico, ¿no? Para efecto de, en realidad, este término de georreferenciación es similar o es un sinónimo de lo que es una rectificación del terreno de una comunidad nativa inscrita, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces, georreferenciar es una cosa, es posesionar el predio en el espacio, en un sistema de coordenadas, pero en realidad el procedimiento que se está realizando a nivel de comunidades nativas y campesinas es un tema de una rectificación de su territorio.
Y al momento de rectificar, van a haber de alguna manera afectación de derechos de terceros, de predios inscritos, de titulares, etcétera. Entonces, esos puntos siempre tienen que tomarse en cuenta en el momento de realizar todos estos trabajos de regularización o formalización. Muy bien, entonces, para realizar este trabajo de georreferenciación de territorios de comunidades nativas, es importante tener en cuenta qué es la georreferenciación, ¿no? Y cómo es su participación o su vinculación con el tema de los procesos de formalización. Como saben, existen procesos de formalización en materia urbana, en materia rural, y en tema de materia rural, los gobiernos regionales son los encargados de realizar estos procedimientos. Ahora bien, a nivel de gobiernos regionales, tienen de alguna manera una competencia en el tema de formalización y titulación. Y para realizar estos procesos de titulación, formalización e inscripción de títulos de propiedad en el registro de predios, es necesario que los planos, que los certificados de información catastral y cualquier otro plano, plano en conjunto, plano de linde, automáticamente estén georreferenciados en un sistema de coordenadas. Esto ya de alguna manera está vinculado también al SCR. Entonces, uno de los principios, y que lo tengan claro, uno de los principios del nuevo sistema catastral del SCR que administra la IGESPAR es de que toda la información que se genere a nivel de catastro tiene que ingresar con el nuevo sistema WGS84. Ya no hay ingreso de información en el PSAT ni en otro sistema de coordenadas. Todo tiene que ingresar en el nuevo sistema para un tema de estandarización. Entonces, uno de los principios que se ha de alguna manera basado este nuevo sistema SSR es justamente la concentración de información actualizada en WGS84. Entonces, la georreferenciación nos ayuda en los procesos de formalización. Y cuando hablamos procesos de formalización o regularización, hablamos de todo tipo de actos que se llevan al registro, ya sean inmatriculaciones, ya sean independizaciones, acumulaciones o cualquier otro acto que permita de alguna manera recoger una realidad en materia agraria. Y como sabemos, todos estos procesos traen como consecuencia una modificación de la realidad física y una modificación del catastro. Entonces, para realizar estos trabajos técnicos y legales, por supuesto, porque entrega de un título o la independización de un predio automáticamente va de la mano con trabajos técnicos, para lo cual, digamos, el saneamiento físico-legal se basa justamente en los levantamientos que se hagan, ¿no? Generalmente en materia rural se utiliza la metodología de utilización de los GPS submétricos, ¿no? Con corrección diferencial para llevar a cabo todos estos procesos en el nuevo sistema WGS84. ¿Correcto? Por supuesto que van a aparecer por ahí nuevas técnicas, la tecnología avanza, la ciencia avanza, y ahora están con una suerte de interpretar que a nivel de que los drones podrían reemplazar al tema de los GPS, ¿no? Y a partir de un levantamiento con drones, con las nuevas tecnologías, podría reemplazar justamente el tema de un levantamiento masivo, ¿no? Hacerlo mucho más rápido y entrar a lugares que son inaccesibles a veces por las personas. Entonces, eso tendría que evaluarse, ¿no? En tema urbano sí hay ciertos reparos, ¿no? En el tema de formalización, por supuesto, ¿no? Porque no recoge estos drones, si bien es cierto, recoge la parte física, pero la parte legal no la recogen porque tiene que hacerse análisis de propiedad. Y en el tema rural también lo hay. No solamente es recoger la información del predio existente en campo, sino hacer los análisis de propiedad, porque eso depende el saneamiento que se haga sobre el mismo terreno, ya sea con la implementación de procedimientos de prescripción adquisitiva, de dominio o de adjudicación estatal. Entonces, es importante el tema. Entonces, la georreferenciación cumple un papel importante en los procesos de formalización de la propiedad rural. Ahora, georreferenciar los predios, de alguna manera tenemos que ceñirnos a un tipo de, digamos, de datum oficial. El datum oficial, no se olviden, establecido por la IGN y ahora en materia rural, la IGESPAR lo ha establecido así hace más o menos 2 años, es el sistema WGS84, nuevo datum utilizado para todos los levantamientos. Y en el tema de procedimientos a solicitud de parte, ¿no? Cuando un administrado quiera presentar un expediente al gobierno regional, toda esta información, si no tiene catastro, tendrá que presentarlo justamente en este nuevo sistema.
¿no? El WGS84, verificar la data nativa, cómo se realizó el proceso, la libreta de apuntes, cualquier otra información que compruebe que se ha realizado nuevamente este levantamiento de información. ¿Por qué es así? Porque últimamente se están presentando expedientes administrativos a nivel de gobiernos regionales, donde están utilizando las conversiones del propio equipo de alguna manera de la estación total para convertir de alguna manera información del PSAT al WG, o están utilizando el tema del ARGIS para hacer conversiones, y eso no es preciso. Lo que se busca acá es que se realicen nuevos levantamientos con los equipos GPS, ¿no? Con las correcciones referenciales para tener una información actualizada. Caso contrario, de todas maneras va a ser revisada por la IGESPAR, y si se encuentra error, automáticamente se va a observar para que se vuelva a levantar. Entonces, la tendencia es que la georreferenciación se realice con la metodología establecida justamente por el ente rector. En este caso, los gobiernos regionales encargados de alguna manera de los procesos de regularización o formalización de la propiedad, porque todos estos procesos tienen que estar, digamos, alineados al tema de la red geodésica nacional, ¿no? El IGN tiene pues una red geodésica, estos puntos tienen ya, están definidos, ¿no? Tenemos estaciones de rastreo permanente a nivel nacional administradas por el IGN, y que a partir de ahí los levantamientos realizados en materia rural se tienen que alinear, ¿no? Para hacer los postprocesos necesarios para contar con la información adecuada y precisa que es necesario para realizar un idóneo proceso de formalización. Muy bien, entonces, entrando al tema de las propiedades en materia de comunidades nativas, es necesario entender siempre un poco la historia de los procesos de titulación en selva, ¿no? A veces se cree de que como son zonas de selva, zonas inexploradas, no contactadas, supuestamente cuando recién ingresan digamos, las entidades del Estado a formalizar, piensan de que esos terrenos son terrenos nuevos, son terrenos que no tienen antecedentes registrales, que esos terrenos no se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Y como sabemos, no es así. Si analizamos un poco de historia, ¿no? Sobre el tema de la forma de poblamiento de las zonas de selva y ceja de selva, vemos que hay normas antiguas que de alguna manera permitían el establecimiento de derechos de propiedad. Y más aún con el nacimiento de varias instituciones públicas antiguas, por ejemplo, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, ¿no? Que tenía una dirección especializada para el tema de terrenos rústicos, para el tema de terrenos en zonas de montaña. Esta es una ley que la ha recogido de 1899, es la famosa ley de montañas. Y esta ley de montañas permitía justamente a que las personas que querían hacer de alguna manera inversiones y poblar zonas de selva y ceja de selva podían acceder a títulos de propiedad. Y es más, el Estado les otorgaba estos títulos, estas sesiones, y estas eran materia de inscripción en el registro. Muchos de estos títulos se encuentran inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Y generando derechos de propiedad sobre el suelo, ¿no? Donde actualmente podrían haber comunidades nativas. Entonces, uno de los elementos que deben tener los equipos técnicos de saneamiento físico legal en el tema de comunidades nuevas que van a inscribir o que van a realizar estos procesos de georreferenciación o rectificación de comunidades nativas, es tener en cuenta pues estas normas antiguas que generaron en su momento títulos de propiedad, y que estas inscripciones se encuentran en el registro. Y acá viene justamente el comentario especial y que todos lo conocen. Toda esta información no la tiene el Ministerio de Agricultura, en principio. Debería tenerlo, sí, pero no lo tiene actualizado en un sistema de bases gráficas. Segundo, ¿registros públicos tendrá toda esta información actualizada? Tampoco lo tiene, pero sí tiene la información en literal. ¿Qué quiere decir? En las partidas registrales. Si analizamos los registros antiguos, de alguna manera nos vamos al registro de Loreto, ¿no? Y vemos el tomo uno de propiedad, encontramos una serie de inscripciones de derechos de propiedad en zonas de selva, en mérito justamente de la ley de montaña.
porque era el registro donde se escribían estas zonas, al igual que el tema del registro de Huancayo, ¿no? Donde también se realizaba también inscripciones para estas zonas de selva, CG selva. Entonces, el registro nos puede dar información que nos puede servir mucho para nuestros estudios y no generar lo que hemos visto, ¿no? De que a veces titulamos una comunidad nativa y ¡boom! Y aparece ahí un propietario privado, que no lo considero el equipo de trabajo supervisado, en este caso el equipo de técnico especializado que va a campo para levantar el tema de la comunidad, cuando debería también tener en cuenta todos estos elementos históricos que es necesario contemplar para el tema de la demarcación de terrenos de comunidades nativas y también para este procedimiento que estamos viendo, ¿no? De georreferenciación o rectificación de terrenos de comunidades nativas. Entonces, esta información de alguna manera está a la mano, hay que ubicarla en el registro, hay que ir al registro y ubicar toda esta información necesaria para el proceso de formalización. Y como ven, esta norma es una norma muy precisa que define justamente los derechos de propiedad otorgados a terceros, colonos que de alguna manera se dedicaban a el tema de extracción de madera, de caucho y otras actividades en zonas de selva y ceja de selva y que de alguna manera el Estado les otorgaba un derecho de propiedad debidamente inscrito en el registro de predios. Entonces, ahora bien, los entes formalizadores en materia de este procedimiento de georreferenciación de comunidades nativas, el ente formalizador regional, los gobiernos regionales, son los encargados de realizar este procedimiento. Estos procedimientos se pueden hacer de alguna manera a solicitud de parte o masivo, forma masiva o de oficio, que lo vienen haciendo a través de la unidad ejecutora, ¿no? Del PTR3, que está realizando procesos de titulación de comunidades nativas como parte de sus actividades. De alguna manera, el gobierno regional es el encargado de definir estos derechos, estas rectificaciones a través de resoluciones administrativas. Son resoluciones que expide de alguna manera a los gobiernos regionales a través de sus áreas especializadas y que permite inscribir estos derechos, estas rectificaciones en el registro de predios, ¿no? Para lo cual se levantan los planos, unos planos de demarcación nuevos que se van a inscribir y se definen los linderos que van a, de alguna manera, aumentar o decrecer el área de esta comunidad nativa, ¿no? Precisando justamente el tema de establecimiento de datos técnicos, especialmente en coordenadas UTM, en WGS84, que es de alguna manera la tendencia para inscribir este tipo de rectificaciones ante el registro de predios. Por su parte, el MIDAGRI, ¿no? Ente rector en materia de catastro, en materia de normativo, es el encargado de alguna manera de sacar lineamientos, directivas, actualizar las existentes con el fin de definir estrategias nuevas y sobre todo darle lo que es celeridad a los procedimientos. También se dedica al tema de la capacitación y asistencia técnica en materia de saneamiento físico legal, en materia de georreferenciación de comunidades nativas a nivel nacional. Entonces, los gobiernos regionales, la pregunta es, ¿están haciendo georreferenciación de comunidades campesinas y nativas? Sí, lo vienen haciendo, a pedido de parte, muchos procedimientos lo vienen haciendo, y también en el tema de oficio a través de la unidad ejecutora, ¿no? Ahora bien, estos procedimientos, vuelvo a decir, están regulados en normas especiales, que lo vamos a ver, pero debemos tener entendido o presente que para realizar todo acto de saneamiento físico legal debemos ver, debemos definir los derechos de propiedad existentes sobre esas áreas. Es uno de los elementos esenciales que no se debe perder de vista cuando se hace formalización. Muy bien, entonces volvemos al tema de los visores o información que existe como parte, digamos, del trabajo de poder entender qué comunidades nativas vamos a realizar esta georreferenciación. Generalmente, aquellas comunidades que se encuentren tituladas e inscritas en el registro de predios, que es el principio básico que estamos digamos, comentando. Tienen que ser comunidades inscritas en el registro con una partida registral, ¿no? Que pueden estar superpuestas con otras comunidades o con terceros. Entonces, ese es el principio básico de este procedimiento. Ahora bien, el nuevo sistema del anterior sistema que hemos visto que se creó en el año
2010, se crea de alguna manera el nuevo sistema vigente, actual, que está coordinado entre el tema de la DIGESPAR con los gobiernos regionales, que es el nuevo sistema catastral, el SCR. Este sistema está en vigente, los gobiernos regionales pueden acceder a esa base de claves, ingresan la información, extraen información en los formatos respectivos para poder de alguna manera generar una base única catastral a nivel nacional. Entonces, de alguna manera la vertiente o la visión que tiene el Midagri para establecer pues los primeros pasos de un sistema catastral rural único a nivel nacional, justamente con el fin de actualizar toda la información que se tiene sobre predios rústicos, eriazos, comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, debidamente georreferenciados en el nuevo sistema WGS 84. Muy bien. Pero los procesos de formalización en materia rural, en especial el tema de comunidades nativas, debemos entender de que también existen normas paralelas, no solamente la 22.175, la Ley de Comunidades Nativas, sino que existen otras normas que se han expedido con el fin de regularizar ciertos tipos de propiedad, ¿no? Ciertos tipos de propiedad. Vemos que en el tema urbano, el tema de superposiciones de centros poblados con comunidades campesinas, existe una norma especial que permite el tema de la desmembración de terrenos comunales. Pero en el tema de terrenos de comunidades nativas y campesinas, existen normas que también cumplen esa finalidad, ¿no? Y esta norma, por ejemplo, el decreto legislativo 1358, ¿no? Una norma de la SBN, permite de que las entidades del Estado que tengan infraestructura, por ejemplo, una posta médica, un colegio, y que de alguna manera tengan una antigüedad al nacimiento al nacimiento registral de una comunidad campesina o indígena, pueden realizar una desmembración de su terreno. Entonces, la característica de este procedimiento que se aplica, el procedimiento de saneamiento especial a nivel de la 29.151, la norma de la SBN, permite que estos predios, de alguna manera del Estado, infraestructuras del Estado, estoy hablando de postas médicas, colegios, comisarías, todas estas infraestructuras, sin necesidad de hacer un proceso de expropiación o de compra de terreno, automáticamente se tengan que independizar, se tengan que desafectar, independizar, extraer del terreno a la comunidad, reduciendo el terreno a la comunidad, sacando de alguna manera de las áreas totales el área ocupada por la infraestructura. Pero esta regla del decreto legislativo 1358 se aplica para casos donde la infraestructura pública, el colegio, es anterior al nacimiento registral de la comunidad nativa en el supuesto que estamos presentando. Entonces, es una norma que de alguna manera recoge un tema de independización. Y al independizarse estos predios de la comunidad nativa, la comunidad nativa, su área total va a cambiar, se va a reducir. Y si, acá viene el tema, ¿no? Si en caso se reduce su área, automáticamente cuando se haga un proceso de georreferenciación o rectificación de la comunidad, esa área rectificada o esa área reducida tiene que ser materia de modificación, no el área total, porque ya una parte ha sido extraída y ha sido independizada de esa área. Solamente realizar este tema de la georreferenciación o rectificación de las áreas remanentes de las comunidades nativas. Correcto, es uno de los principios básicos que se debe tener en el momento de realizar este procedimiento, porque si no crearía una contradicción. Si yo rectifico un área de una comunidad con la misma área o con el mismo sin haber sacado o extraído estas áreas de la comunidad que ya se independizaron, automáticamente crearía una duplicidad de partidas registrales y un conflicto entre una propiedad estatal y una propiedad de una comunidad nativa. Entonces, esto es de alguna manera uno de los principios por los cuales se establece que hay que comprender la lógica del Estado en poder sanear sus territorios. Muy bien. Y ya la norma específica que está utilizando todas las instituciones públicas, ¿no? Para efecto de poder sanear sus infraestructuras, el colegio, postas médicas, ¿no? Lo que son puestos de salud, aplicando este artículo 244, ¿no? Del Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, que es una norma de la SBN, por la cual indica de que los
infraestructuras, los equipamientos, ¿no? Los aportes que se generaron antes del nacimiento o de la inscripción registral de una comunidad nativa, automáticamente pueden ser independizados, pueden ser desmembrados del terreno de la comunidad inscrita, reduciéndose el área de la comunidad. Tiene que haber una reducción del área de la comunidad, necesariamente, ¿no? Acá no es un proceso expropiatorio, como lo hace Provías Nacional, ¿no? Si queremos realizar una carretera sobre una comunidad campesina, ¿qué hago? Primero voy a trato directo y después voy a expropiación, con la norma de la 1192. Entonces hay una norma especial para trato directo y expropiación en comunidades que es la 1192. Esta norma no es así. Esta norma permite la independización directa sin aplicar un tema de justiprecio, de pago de estos terrenos, porque es un tema de finalidad pública, de bienes públicos del Estado. Muy bien, por ejemplo, acá hay un tema de Provías Nacional que les comentaba, ¿no? Y acá sí, la 1192 está aplicándose sobre comunidades campesinas y nativas, extrayendo áreas que son de la comunidad inscrita. Ahí está su partida. ¿Y cuáles son los procedimientos establecidos en la 1192? El trato directo y el tema de la expropiación. ¿Y cuándo procede la expropiación? Cuando no hay acuerdo. El trato directo es cuando hay acuerdo con la comunidad. Se le paga el justo y precio, el valor de tasación más 30% y perfecto, terminó el asunto. Pero si no hay acuerdo, automáticamente se va a la expropiación. Entonces, este procedimiento es totalmente diferente al anterior. En el anterior no hay justiprecio. El anterior es una independización directa, sin pagar justiprecio. En cambio, acá sí hay un justiprecio que pagar, ya sea por expropiación o ya sea por trato directo. Entonces, son dos procedimientos que afectan los terrenos de las comunidades. Ahora, si una comunidad nativa es afectada en sus terrenos, en sus áreas, ¿qué va a pasar? Puede pasar de que necesariamente el área total se reduzca, se tiene que reducir necesariamente, tiene que haber una reducción del área. ¿Por qué? Porque al realizar ya un procedimiento de georreferenciación o rectificación de área, necesariamente se tiene que trabajar solamente sobre esa área, sobre el remanente. Muy bien. Entonces, ¿qué problemas percibimos en las bases gráficas con respecto a comunidades? Primero, que a veces las comunidades nativas que supuestamente están en zonas de selvas también podrían haber comunidades campesinas. Es uno de los primeros principios que vemos romper, ¿no? A veces pensamos que solamente las comunidades campesinas están en zonas de costa y sierra, pero en selva no. Pero al entrar a nuestro aplicativo informático vemos que sí son comunidades campesinas y nativas que son colindantes y que pueden estar en conflicto. Y a veces hay casos donde una comunidad nativa se inscribe encima de un terreno inscrito de una comunidad campesina. También hay casos, debido a la falta de un catastro, debido a la falta de una actualización de bases gráficas. Entonces, esto es el ejemplo del SICAR, ¿no? Como ven, lo rojo es una comunidad campesina y lo que está en celeste es una comunidad nativa, ¿no? Que están colindantes y que podrían estar superpuestas una con otra. Y ahí comienzan los conflictos. Y están en zona de selva, ¿no? En la zona de Requena. Entonces, esos son los problemas que podrían presentarse justamente en procesos de formalización o regularización de propiedad. Muy bien. Entonces, otro problema que se presenta para el tema de este tema de georreferenciación o rectificación es de que al interior también hay predios rústicos dentro de terrenos comunales. Acá hay una comunidad nativa también que está representado su polígono en color celeste, pero dentro de él hay predios rústicos. Y sabemos que la norma en materia rural indica de que no se pueden formalizar predios rústicos ni áreas habilitados sobre terrenos de comunidades campesinas y nativas. Entonces, ¿por qué aparecen unidades catastrales que supuestamente se quieran titular? Y más aún, no se puede hacer catastro sobre estas áreas de comunidades, porque catastro es con fines de titulación. ¿Y para qué catastro esta zona si no lo voy a titular porque está en una comunidad? Salvo el caso, y acá viene el caso que se está presentando, salvo el caso de que la comunidad nativa le haya transferido y vendido a estos, digamos, digamos, ocupantes, ¿no? Ya que en realidad son propietarios, ¿no? A estos colonos, haya transferido la propiedad de sus terrenos, consecuencia
eso que está en celeste o en verde debería transformarse en otro color porque ya no sería terreno de la comunidad nativa. Se reduciría su área por haber sido transferido. Pero no lo sabemos, como no hay un catastro actualizado de información, no sabemos qué ocurrió. No sabemos qué pasó así, salvo que hagamos campo y definamos realmente si hay derechos al interior de estas unidades catastrales. Y es justamente la problemática que tenemos que analizar en el momento que hagamos este proceso. Por ejemplo, esta es una partida registral, ¿no? Donde existe, pues, el tema de la titularidad por parte de una comunidad nativa, ¿no? Con respecto a sus inscripciones, están en el registro de la propiedad, ¿no? Registro de la propiedad, que de alguna manera recoge pues una realidad, este es en el registro de Huancayo, de Junín, donde son partidas que vinculan derechos de propiedad que a veces no tienen cartografía o no tienen información, o la información o cartografía que tienen no es una información actualizada porque le falta coordenadas para el tema de nuestra actualización y podría ser mérito de realizar sobre esta partida ya inscrita un procedimiento de georreferenciación o rectificación de comunidades nativas, ¿no? Es una comunidad, como ven, ahí está, inscrita, ¿no? En el año 85, ¿no? Pero en esta comunidad, ¿qué pasó? Verificamos que al leer el asiento de esta comunidad, que era una comunidad intangible, y no se olviden de este tema constitucional, de que las comunidades campesinas son de alguna manera intangibles, son inalienables, imprescriptibles, sucede que en comunidades nativas, ¿no? En este caso, ha habido una independización que se ha realizado el 2011, ¿no? Una independización de 9 hectáreas. Bueno, podría ser una independización a favor del Estado, pero vamos a ver qué pasó. Esta partida se independiza en la 1104-7964, que es esta partida. Y como vemos, cuando nos vamos a titularidad, a títulos de dominio, aparece un propietario privado, ¿no? La señora Octavia Surichaki Mesa y el señor Víctor Pedro Fernández Gormas. ¿Qué son? Propietarios privados. Quiere decir que estas nuevas hectáreas que se han independizado de la comunidad nativa ya no es terreno comunal. Deja de ser terreno comunal para transformarse en ¿qué? En propiedad privada. Es decir, esto puede ser ahora un predio rústico de propiedad privada, que era comunal y ahora es privado debido a la transferencia de propiedad. ¿Cómo se realizó esto? Por una compraventa y como ven ahí en antecedentes, una escritura pública de compraventa. ¿Quién le vendió? La propia comunidad, con el acuerdo comunal de la Asamblea Comunal de los 2/3 que ha dispuesto el tema de la venta de estos terrenos. Entonces, estamos viendo que el concepto de integridad de las comunidades nativas se está rompiendo al igual que las comunidades campesinas. Ya están disponiendo de terrenos y así como se vende a terceros, se podrían vender a empresas mineras, extractoras, etcétera, para el tema de cultivo, cultivo de palma, por ejemplo. Entonces, ya se ha roto el esquema tradicional de protección de terrenos comunales, ese famoso concepto que hemos visto al principio, ¿no? El respeto a los derechos de originarios y ancestrales de las comunidades prácticamente se rompe justamente con estas disposiciones de terrenos, porque puede llegar un momento en que una comunidad puede vender la totalidad de sus terrenos, ¿no? Como viene sucediendo en muchos terrenos, muchas comunidades de costa. Entonces, hay que tener en cuenta eso y hay que verificar siempre el tema del registro para ver esta vida registral, cómo se comportan y cuál es el área real remanente de esta comunidad. Entonces, además, de alguna manera, hay situaciones donde no solamente están independizando terrenos de comunidades nativas particulares, sino también el propio Estado. Acá hay una municipalidad, la distrital de Panguas, que ha independizado también un área a su favor, aplicando normas especiales de formalización, ¿no? Que no debería hacerse, porque acá hay todo un cuestionamiento con estas normas, pero lo ha hecho, el registro lo ha aceptado. Se supone que estas normas solamente son para formalización de asentamientos humanos, pero no es aplicable para comunidades nativas y lo han aplicado en estos casos. Y bueno, se ha independizado. En consecuencia, ese terreno dejó de ser comunal, comunidad nativa, y ahora se transforma en terreno estatal. ¿Debería independizarse de su área total? Sí, se reduce de su área total.
Consecuencia, el perímetro de esta comunidad nativa es totalmente diferente al inicial inscrito. Entonces, esas son las consideraciones que debemos tomar siempre en cuenta en nuestro proceso de formalización, porque, como les digo, todo proceso, vemos acá, hemos sacado del SICAR, ¿no? Esta comunidad que supuestamente está inscrita y que se ha fraccionado, pero no vemos el fraccionamiento, no vemos la independización. No vemos que hay un punto en el centro que se ha independizado 9 hectáreas a favor de un tercero. Lo vemos en su integridad. Y eso justamente es la falta de actualización de información que estamos comentando. Muy bien. Otro tema que es importante es el tema de conflicto en las propias comunidades. Como he dicho, hay comunidades que se enfrentan unas con otras, debido a que en su momento el Ministerio de Agricultura, ¿no? La Dirección de Reforma Agraria, los inscribió a una comunidad, le dio un título y pasan años y después otra comunidad colindante le da el mismo título sobre un área determinada y existen los conflictos. Entonces, las propias entidades del Estado, los entes formalizadores en materia rural, crean a veces estos conflictos que a veces justamente no tienen una solución práctica para poder de alguna manera darle una viabilidad. A ver, aplicar acá el tema del procedimiento que estamos viendo, el tema de georreferenciación, podría ser para solucionar estos temas, pero tendría que darse pues esta instrucción al gobierno regional para poder solucionar este tema de superposición. ¿Qué tanto es la superposición? Si es una superposición total, parcial, aparente, una superposición gráfica, no lo sabemos, hay que hacer los estudios pertinentes, pero esa lógica de hacer correcciones o hacer estudios plenos para solucionar estos problemas no lo hay a nivel de gobiernos regionales, pero los problemas siguen ahí. Entonces, una comunidad nativa, a diferencia de una comunidad campesina, debemos entender que tiene una diferente connotación con respecto a sus áreas. No todas las áreas es de propiedad de una comunidad nativa. Hay áreas que son de propiedad exclusiva, que pueden disponer, vender, transferir, pero hay áreas que no lo pueden hacer porque solamente están afectados en uso, se les otorga en uso. Y hay una clasificación una clasificación que se hace en los terrenos. Las clasificaciones A, C y P, de cultivo en limpio, cultivos permanentes y aptas para pastos, son otorgadas en propiedad en una comunidad nativa que se va a titular. Pero las clasificaciones F y X, aptitud forestal y protección, esas solamente se entregan en uso a la comunidad. Es decir, que no las pueden transferir y vender, no las pueden utilizar porque tienen restricciones. Entonces, esos son de alguna manera los conceptos que diferencian de una comunidad campesina donde la totalidad del área de la comunidad campesina sí es materia de transferencia y titulación. ¿No? Entonces, vamos a encontrar que muchas de las áreas de las comunidades se encuentran inscritas en registro. Y sobre estas inscripciones, se va a realizar estos procesos de rectificación o llamado georreferenciación de comunidades campesinas. Uno de los principios básicos para entender e ingresar justamente a solucionar estos problemas es indicar, encontrar la partida de esta comunidad nativa para poderla rectificar. Entonces, y eso va a permitir modificar o rectificar áreas a su área original, ¿no? A la área real y efectiva después de las independizaciones, como parte justamente de este proceso que estamos indicando. Entonces, una de las labores que deberían realizar los gobiernos regionales, siempre les digo, es actualizar su base gráfica de propiedades. Esta base gráfica, si tengo al interior comunidades campesinas o nativas, lo primero que tengo que hacer para iniciar mis procesos de formalización es actualizar toda la información y actualizar todos los polígonos con sus áreas reales y efectivas, tomadas en cuenta de la realidad del registro, de las partidas registrales, con respecto al tema de planos, de planimetría y de georreferenciación que tenga, para tener una base gráfica sólida, actualizada y que permita tomar decisiones sobre qué acciones realizar sobre esa zona. Entonces, porque si no, lo que voy a generar es más procesos de titulación y formalización de comunidades campesinas y nativas que podrían estar superpuestas sobre áreas que ya se encuentran inscritas no solamente de comunidades, sino de terceros o áreas del Estado. Entonces, es importante una actualización de las bases gráficas de los gobiernos regionales para lograr o evitar estos problemas de duplicidad. Entonces, la labor que tiene que hacer el equipo técnico del gobierno regional es ir al registro. Y siempre le he dicho,
No es pedir un certificado de búsqueda registral, sino ir al registro y conseguir toda esta información histórica y esta información que está en literal y en los títulos de archivo, pasarla a parte gráfica. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y a veces se olvidan de eso y solamente van y piden un certificado de búsqueda catastral y con eso es suficiente. Pero se olvidan de hacer el trabajo de alguna manera que está concentrado dentro del análisis registral y sobre todo de la labor que tiene que hacer el equipo técnico, ¿no? Que hace o que realiza saneamiento físico legal. Toda la información está en el registro, los registros son, la información es muy antigua, está generalmente en el tema de comunidades nativas, vamos a encontrar información en el tema del registro de Loreto, Amazonas, el registro de Huancayo que hemos dicho, y esos registros tienen toda la información. Lo importante es extraer esa información, plasmarla en una base gráfica y a partir de ahí hacer nuestro proceso de georreferenciación o rectificación de comunidades nativas. Ahora, las comunidades nativas, históricamente, como hemos dicho, nacen de alguna manera o se originan con la Constitución de 1920, ¿no? Si antiguamente sí, desde el tiempo de la colonia ya se reconocían las comunidades, ¿por qué? Porque los virreyes daban títulos o otorgaban cédulas de derechos de reconocimiento de territorios de comunidades nativas o indígenas, como se llamaban anteriormente. Esos documentos sirven de base para muchas inscripciones. Una vez después del nacimiento del registro, se han inscrito muchos de estos comunidades indígenas en el registro y así aparecen con esa denominación. Y cuando ven los títulos de dominio, no nace por un deslinde de titulación, nacen por los títulos ancestrales. Y muchas comunidades conservan aún algunos títulos de ese tipo y algunos están en el archivo de la nación. Entonces, en la Constitución del 20 ya se reconoce a las comunidades indígenas, ¿no? Con un tema de la imprescriptibilidad, inalienabilidad de los terrenos que no se podían transferir, ¿no? El concepto básico y original de las comunidades. Con el tiempo se perdió un poco el esquema de concentrar y tener pues un catálogo de todas las comunidades campesinas y nativas en el nacional. No se tenía, no se sabía exactamente cuáles estaban inscritas, cuáles no. Pero sí se intentó, de alguna manera, cuando nace el Expet en el 92, realizar este proceso, ¿no? Un proceso de actualización de todo el tema comunal y continuar con el proceso de titulación a aquellos que faltaban título, ¿no? Por eso, de alguna manera, el Expet asumió el tema de las competencias de la titulación, el deslinde de titulación y la demarcación de las comunidades campesinas y nativas. Cofopri en el 2007 absorbe al PET, se fusiona con el PET y realiza el mismo proceso de formalización, creando bases gráficas. Y este proceso solamente duró 3 años hasta el 2010 aproximadamente, donde se transfiere la competencia, ¿no? Se pierde la competencia y se revuelve la competencia. Cofopri transfiere la competencia a los gobiernos regionales. ¿No? Acá en el 2013 se define que el Ministerio de Agricultura es el ente rector encargado de desarrollar el tema de la formalización y el catastro a nivel nacional, ¿no? Ya tenemos los órganos especializados, competentes ejecutores de los gobiernos regionales y el MIDAGRI como ente rector. Tenemos también esta resolución ministerial 443-2019 de MIDAGRI, que se aprueba el lineamiento para la demarcación del terreno de comunidades nativas. Este es un tema de la titulación para dar los lineamientos, cómo se realiza el proceso de formalización de estas comunidades. Y en el 2018 se crea el tema del famoso SIC comunidades que hemos visto, ¿no? Que se intentó concentrar en una base única todo el tema de la información de comunidades campesinas y nativas, que no se logró, por supuesto, ¿no? Y en el 2022, lo último que tenemos, nuestro nuevo sistema catastral rural, el SCR, que está en funcionamiento a cargo del MIDARI con la IGESPAR y que coordina directamente con los gobiernos regionales el tema de ingreso y salida de información. No está abierto al público ni está abierto a las instituciones, pero es el nuevo sistema que recepciona información únicamente en el datum WGS 84. Entonces, las comunidades nativas, ¿no? Desde su origen y el nacimiento, en la norma vigente, en la 2275, de alguna manera les da esa connotación de origen, de alguna manera ancestral, ¿no? De una comunidad, pues, que sus familias constituyen, pues, grupos tribales con un lenguaje, con un dialecto propio, ¿no? Donde tienen usos y costumbres al interior, una cultura, y que ese reconocimiento justamente va de la mano con el otorgamiento de terrenos o áreas que le permitan justamente conservar esa idiosincrasia, esa forma de vida.
a través de la caza, pesca, recolección, ¿no? Extracción. Y eso fue el sentido original del tema de las comunidades nativas. Sentido que últimamente se ha perdido, como hemos dicho, porque ya las comunidades están entrando en un tema de modernidad y disponiendo a veces de terrenos, dándolos en concesión a terceros, etcétera, ¿no? Pero aún así, las últimas normas, en este caso la 27867, de alguna manera da este reconocimiento en materia agraria y sobre todo da esta competencia a los gobiernos regionales para efecto de regular el tema de la formalización o regularización, especialmente el reconocimiento en su calidad de pueblos originarios o tradicionales que hemos visto, ¿no? Dándole una protección mucho mayor para efecto de no vulnerar sus terrenos. Bien. También el Tribunal Constitucional, a través de varias sentencias, ha indicado pues que las comunidades nativas tienen una connotación de un tema de conservación de propiedad. Es una propiedad especial, diferente a la propiedad del Código Civil, ¿no? Tienen componentes especiales de carácter social, cultural, y que de alguna manera se diferencia justamente de otro tipo de personas jurídicas. Como saben, las comunidades nativas, al igual que las campesinas, se inscriben en el registro. Hay un reconocimiento administrativo y después pasan ya a un reconocimiento ante SUNAR como persona jurídica, pero esas personas jurídicas son de carácter especial, tienen una connotación totalmente especial de protección de carácter constitucional. Pero eso no quita de que ellos o los representantes o los integrantes de una comunidad nativa puedan, como ven en el ejemplo, disponer de sus terrenos. Entonces, ya ahí hay un conflicto con respecto al tema del origen mismo y conservación de sus terrenos. Ya hay una especie de intervención por parte del Estado y privados en intervenir por parte de sus terrenos y transferirlos, ¿no? Porque en muchas zonas ya los terrenos de las comunidades nativas han sido parcelados, han sido de alguna manera cedidos con de alguna manera ocupantes, parceleros o colonos que han ingresado a esos terrenos y están realizando actividades de todo tipo, ¿no? Extractivas, de cultivo, etcétera. Entonces, se pierde un poco el sentido de esta conservación de la propiedad única, la propiedad comunal, la propiedad de alguna manera de todos los conformantes de este grupo, ¿no? De este grupo que de alguna manera debería conservar esas costumbres y estas formas de vida, pero la realidad que tenemos es otra, ¿no? Y el propio ministerio y los propios gobiernos regionales tienen de alguna manera definidas en sus bases estos temas de asignar unidades catastrales dentro de terrenos de comunidades nativas, que no debería darse, pero es la realidad que estamos enfrentando, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de todo esto nace el tema de la necesidad de que muchas comunidades nativas inscritas en el registros públicos o carecen de planos o de planimetría o carecen de alguna manera de una ubicación exacta en el nuevo sistema del WGS 84. Entonces, razón por la cual se ha dado de alguna manera apertura a que se cree, se implemente un procedimiento que es el tema de la georreferenciación de los planos de comunidades de demarcación de las comunidades nativas, tituladas, correcto, que en realidad no es una ubicación del plano que está en registros públicos, sino es una rectificación de ese plano. Ese es el sentido. En vez, el término georreferenciación debería ser georreferenciación y rectificación del plano o del plano de demarcación de la comunidad nativa. Debió ser el texto así, para ser más claro. Y debería ser el texto tituladas e inscritas en el registro de predios, para dar claridad al procedimiento. Ahí se quedaron cortos con respecto a este procedimiento. Porque en realidad lo que se va a hacer es recorrer los linderos y establecer. Y además debería, y hemos dicho, excluir las áreas que ya no le corresponden a la comunidad nativa, como para evitar el tema de imperfecciones. Entonces, dos puntos que del texto total no se lleva a cabo una lectura amigable, ¿no? No se, es decir, la casuística que estamos presentando a veces desborda el texto del reglamento o de este lineamiento debido a que a veces estos lineamientos se hacen solamente en gabinete, ¿no? Se hacen en el mundo real, todo lo que van a encontrar, pero en realidad, como estamos viendo ya en la parte práctica, en campo y todo lo que vamos a encontrar en el registro, ya hay esquemas que están rompiendo justamente el tema tradicional de
un área intangible de una comunidad nativa, ¿no? Que no tiene conflictos, que no ha dispuesto de sus terrenos. Entonces, vamos a tratar de desarrollar de alguna manera los aspectos principales de este lineamiento, tomando en cuenta justamente lo que hemos comentado, ¿no? De esta realidad que existe actualmente en la parte legal, en la parte técnica y especialmente en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces, la georreferenciación es una herramienta que nos permite definir y ubicar los predios. Puede hacerse la georreferenciación en diferentes sistemas, sistemas geográficos, sistemas de coordenadas, UTM, ya sea en el PSAP o en el WG. Lo importante es que se entienda de que en nuestro país ya el tema del establecimiento de coordenadas ha sido regulado por el IGN y el IGN que indica que el datum oficial en el Perú es el WGS 84. Y acá viene el gran problema que se está presentando últimamente. Toda la información cartográfica, ya sea producida por el EXPES, por COFOPRI y varias entidades, está en PESAT o está de alguna manera en restitución fotogramétrica y en otros sistemas. Entonces, ¿cómo migro esa información de, digamos, algo muy sencillo, del PSAT al BWG? Bueno, hay varios aplicativos que lo hacen, el ArcGIS, ¿no? El conversor, etcétera. Pero el IGN ha indicado que no es así. No puedo hacer conversiones de ese tipo porque no me da seguridad y sobre todo no me da certeza con respecto a la ubicación. En consecuencia, la conclusión es que se tiene que hacer un nuevo levantamiento. Y el nuevo levantamiento tiene que ser con los sistemas modernos, GPS submétrico u otros equipos que permitan dar precisión sobre este levantamiento en el nuevo datum y esa información llevarlo a un nuevo catastro, que es al SCR. Entonces, la conclusión final es de que todos los levantamientos en materia rural tienen que hacerse en este nuevo sistema y con la nueva metodología para que puedan acceder al SSR y a partir de ahí, a futuro, todo lo que se haga a nivel registral, a nivel de independizaciones, se haga justamente teniendo ya indicadores o elementos gráficos concentrados en este nuevo datum. Y ya no va a haber ninguna superposición al momento de hacer independizaciones. Entonces, el fundamento de la georreferenciación es ese, ¿no? Actualizar el tema del datum, de la forma de cómo está definido la forma de levantamiento del sistema de coordenadas UTM a la actualidad. Y además, esta georreferenciación tiene un elemento adicional, interpretado en su generalidad, de que va a definir el área real de esta comunidad nativa, su área real y efectiva, el área que está en campo. Entonces, van a hacer dos comparaciones, una comparación física en campo y una comparación del plano del título archivado y de la partida registral. Es decir, va a haber una comparación del registro con respecto a campo levantado, al levantamiento en campo. Esa comparación va a traer como consecuencia rectificar. ¿Y qué voy a rectificar? Lo de campo, ¿se ajusta al registro o del registro se ajusta a campo? Se va a ajustar, lo del registro se va a ajustar a lo que yo levante en campo. En consecuencia, lo que yo levante en campo tiene que ser lo más preciso posible para evitar imperfecciones a futuro y conflictos. Entonces, eso de alguna manera recoge el sentido de la georreferenciación. Ubicación del polígono, de la comunidad nativa, de su plano de demarcación y definir el área actual, el área que realmente es propietaria o titular esta comunidad nativa. Por supuesto, ahí viene el elemento de exclusión, excluir las áreas que ya no le pertenecen a la comunidad nativa. Entonces, esos elementos se deberían tener en cuenta al momento de realizarse este procedimiento, ¿no? Entonces, lo que quiere dar este procedimiento de georreferencia es ya evitar los conflictos entre las comunidades, ¿no? Conflictos de carácter administrativo, judicial, para crear una base única a nivel nacional de comunidades y crear un nuevo visor, ¿no? Que sería el SCR, el nuevo aplicativo informático, el nuevo sistema catastral, que evite todos estos conflictos entre comunidades campesinas, indígenas y terceros. Y ese es el objetivo que quiere, de alguna manera, recogerse en este procedimiento. Muy bien, entonces, el ámbito de aplicación de este procedimiento es a nivel de todas las comunidades nativas inscritas en el registro de la propiedad, ¿no? Que tengan una partida registral y que tengan información registral para realizar de alguna manera, este procedimiento de georreferenciación y rectificación de sus áreas.
Entonces, nos vamos de que las comunidades nativas, al igual que las campesinas, pueden tener una denominación, autodenominarse, pueden ser reconocidas administrativamente por parte del gobierno regional, pueden estar inscritas su personería jurídica, pero recién va a proceder el tema de la georreferenciación cuando estas comunidades ya tengan un derecho inscrito. Es decir, su plano de demarcación esté inscrito en el registro de la propiedad y cuente con un título de propiedad. Recién ahí va a proceder este tema de la rectificación o georreferenciación de la comunidad campesina, nativa, disculpa. Muy bien, entonces las autoridades competentes ya hemos visto son el gobierno regional, es el encargado de realizar este proceso de georreferenciación con sus órganos especializados, ¿no? Va a emitir una resolución administrativa que, digamos, ordene o defina la rectificación del área de la comunidad nativa. Esta resolución, como es una resolución, puede ser impugnada, ¿no? En la vía administrativa, y si es así, si se presenta una oposición o apelación sobre la misma, tendrá que subir a segunda instancia administrativa. Y eso lo resuelve la segunda instancia administrativa del gobierno regional. Cada gobierno regional tendrá que definir cuál es el área que va a ser como una especie de segunda instancia administrativa para resolver este conflicto. Pero al final va a existir una resolución que defina justamente esta nueva área rectificada y georreferenciada. Una resolución que dé mérito a su inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, esa es la función que va a tener el tema de los gobiernos regionales en el tema de georreferenciación. Muy bien. Entonces, una de las condiciones prioritarias de este procedimiento de georreferenciación es que se cuente con un título de propiedad. Un título de propiedad, y cuando se habla de título de propiedad, es un título inscrito en el registro. Un título que está también de la mano, un título de propiedad con una partida registral que esté concentrado también el título archivado, donde estén los planos del plano de demarcación, las memorias y todos los documentos técnicos que conllevaron a la inscripción primigenia de esta comunidad nativa. ¿Correcto? Entonces, estos documentos se van a encontrar en diferentes registros, ¿no? A nivel nacional, especialmente dentro de la jurisdicción, y van a servir de base para hacer este procedimiento de georreferenciación. Entonces, una de las condiciones es que se tenga la titularidad del predio a través de una partida registral y contar con el título archivado del predio para realizarla. Entonces, como parte justamente de esta función esencial para poder comenzar o iniciar este proceso de georreferenciación. Muy bien. ¿Qué requisitos nos piden para iniciar este proceso de georreferenciación? Primero, una solicitud dirigida ¿por qué? Por el presidente de esta comunidad, ¿no? Esta comunidad campesina tiene un representante, un jefe, el comunero, quien representa a la comunidad nativa. Tiene que haber, pues, este representante tiene que tener los poderes necesarios, en este caso de la asamblea, de poder de alguna manera presentar y solicitar esta rectificación, ¿no? Esta georreferenciación de la comunidad, para lo cual adjuntará todos los documentos que tenga a la mano, es decir, dentro de sus archivos, dentro de alguna manera de la parte administrativa de la comunidad nativa, tienen un tema de un file donde tienen todos sus documentos, donde estará pues el título original, el plano de demarcación, la memoria y todos los documentos, la partida registral. Entonces, todos estos documentos van a servir como base para el pedido de esta georreferenciación de esta comunidad que desea definir y determinar sus linderos y no tener conflicto con otras comunidades o terceros. Entonces, si los representantes legales de la comunidad nativa son iletrados, por supuesto, se tomará en cuenta el tema de la impresión de su huella digital, ¿no? Para poder presentar la solicitud. Ahora, los planos de demarcación deben estar de alguna manera el territorio de la comunidad inscrito necesariamente en el registro de la propiedad, hemos dicho, ¿no? Y carecer de coordenadas UTM. En realidad es carecer de coordenadas UTM en WGS84. Porque si ya tienen coordenadas UTM en W, prácticamente ya estaría georreferenciado y estaría frente a un procedimiento totalmente diferente, un procedimiento solamente de subsanar el tema de las independizaciones, porque ya estaría ya georreferenciado en el nuevo datum. Se supone que no deben o deben carecer de coordenadas, quiere decir de coordenadas actuales,
de coordenadas WGS 84. Eso es lo que he querido indicar. Entonces, presentada la solicitud al gobierno regional, esta se tiene que evaluar, ¿no? Hay un equipo técnico que se conforma, el equipo técnico especializado, ¿no? Por parte del gobierno regional, quien va a revisar toda la documentación. Si falta, de todas maneras se va a comunicar justamente al representante de la comunidad para que subsane algún documento, algún dato importante para realizar este procedimiento de georreferenciación. Entonces, hay una etapa de calificación de esta solicitud. Muy bien. Se conforma el equipo técnico especializado para realizar este trabajo, ¿no? Un equipo técnico encargado o especialista en el tema de demarcación de territorios de comunidades nativas, ¿no? Que de alguna manera van a realizar todo un trabajo de levantar estos, digamos, linderos, ¿no? Monumentarlos, poner los monumentos, coordinar con los colindantes, propietarios u otras comunidades, levantar las actas respectivas, verificar que no existan conflictos, en realidad tener toda una especie de logística casi igual como un levantamiento, casi igual que una demarcación. Entonces, este equipo se va a encargar de realizar todo ese trabajo, además de revisar toda la información registral que existe con respecto al predio, porque estamos frente a un predio inscrito que va a ser rectificado. Muy bien. Este equipo técnico especializado del gobierno regional está conformado por un ingeniero colegiado y habilitado, especialista en catastro, manejo de GPS, ¿no? Y de sistemas de información geográfica, ¿no? Que es el perfil normal. Un técnico de campo con experiencia en GPS, topografía y cartografía básica. Un abogado con experiencia en legislación comunal, un representante de la comunidad nativa, un representante de la organización indígena local debidamente autorizado por la comunidad y un guía necesario para hacer el reconocimiento de la zona, ¿no? Entonces, este equipo tiene que estar de alguna manera, habilitado, dispuesto para realizar toda esta labor de recorrer los linderos que se van a modificar y actualizar en este procedimiento de georreferenciación. Muy bien. Ahora, este equipo va a tener que recoger información del primero en el propio gobierno regional. ¿Qué hay en el gobierno regional? El expediente de titulación del terreno de esta comunidad indígena. Se realizó un expediente de titulación, ese expediente está en custodia del gobierno regional, hay que recoger esa información, ¿no? La base cartográfica con las hojas impresas, hojas al 50.000, al 100.000, al 25.000. Obtención de información relacionada al caso de entidades públicas y privadas que estén de alguna manera vinculadas a independizaciones, ¿no? Acá es donde se ve de que qué áreas ya se han independizado, qué áreas son de entidades públicas, privadas al interior del terreno que se va a georreferenciar. Y también este equipo debe realizar un diagnóstico técnico legal del área que se va a realizar este proceso de georreferenciación y rectificación del territorio de la comunidad nativa. Tienen que hacer todo un estudio para detectar justamente lo que hemos comentado, si el predio se ha independizado, cuántas independizaciones ha habido, si esas independizaciones tienen plano, ¿no? Si está superpuesto sobre otras propiedades, si hay propietarios privados al interior. Toda esa información tiene que tenerla en cuenta para poder de alguna manera realizar un buen proceso de georreferenciación y sobre todo de rectificación del área de la comunidad nativa. Entonces, para lo cual tiene que tener y acceder a toda la información del registro. Entonces, este equipo tiene que trasladarse y buscar la información del registro. La norma no lo indica, pero debería hacerlo ¿para qué? Para conseguir actualizar su información cartográfica. Si bien es cierto, la información que solicitamos de un CBC o directamente en el sistema libre de acceso de información catastral de SUNAR no es suficiente para poder definir otras propiedades que podrían existir en ese sector. Además, hay que sacar los títulos archivados, hay que extraer títulos archivados no solamente del primer asiento, de todos los asientos de modificación. Entonces, hay que conseguir información registral que nos permita de alguna manera continuar con este proceso de verificación. Entonces, se va a coordinar con la comunidad, va a haber coordinaciones con la comunidad para realizar este proceso, va a haber reuniones de trabajo indicándoles qué es el trabajo que se va a hacer de este equipo
técnico especializado, ¿no? Y cuál es el sentido justamente de ir punto por punto con colindantes y levantar un nuevo plano con con el nueva área, el área rectificada, para lo cual se van a llevar equipos de precisión, ¿no? Equipos submétricos, y se va a hacer el tema del postproceso, ¿no? Para poder levantar estos puntos de control y actualizar el plano. Este plano que se va a presentar posteriormente al registro de predios. Muy bien. Se hace el planeamiento y programación de actividades, ¿no? Se elabora un programa con todas las actividades que se va a realizar, ya sean actividades de gabinete en campo, y sobre todo contar justamente con la logística necesaria, ¿no? Hay que ver que en zonas de selva es muy complicado el tema de trasladarse, ¿no? Hay que siempre tener personas que conozcan la zona para poder ir de un punto a otro y tener toda la información. Además, llevar pues implementos de seguridad, ¿no? Para el tema de zonas agrestes, ¿no? Zonas complicadas, ¿no? Entonces llevar todos los elementos necesarios para hacer justamente este trabajo de recorrer el territorio o estas zonas, ¿no? Difusión y notificación se tiene que comunicar a la propia comunidad, a terceros, a colindantes, a todos los colindantes, a otras comunidades que estén colindantes al área donde se va a realizar este trabajo, para que participen justamente en de alguna manera, en esta actividad, en este recorrido, y estar de alguna manera pendiente de los linderos y sobre todo la monumentación de hitos que se haga para poder de alguna manera tener pues una conformidad en los mismos. Entonces, mientras mayor publicidad, va a haber menos impugnaciones, menos errores, menos cuestionamientos a este trabajo de georreferenciación. Y eso es lo importante en un proceso de regularización. Entonces, se expondrá todo el trabajo técnico y legal que se va a realizar, ¿no? Se harán los comparativos con los planos, ¿no? De planos de trabajo con respecto a los planos obtenidos del registro, ¿no? Toda esta información va a permitir, de alguna manera, verificar qué otros colindantes podría haber en la zona, ¿no? Con la información recopilada complementaria y que tendrían que ser de alguna manera incluidos dentro del procedimiento, ¿no? Ser comunicados para que participen, sobre todo aquellos que tengan inscripciones registrales, ¿no? Colindantes y donde el tramo se va a modificar. Se va a modificar el tramo para darle pues esa definición a este plano que se va a levantar, es que va a y se va a rectificar. Muy bien. Dentro de la logística, el equipo técnico tiene que estar pues todo equipo tiene que tenerlo a la mano, tiene que ser pues equipo que funcione, ¿no? Porque hay muchos casos que a veces se lleva equipos pues que no tienen la funcionalidad necesaria para poder realizar este trabajo. Hay equipos muy antiguos, ¿no? Que no tienen pues un respaldo en un software y que no se puede hacer un trabajo de precisión. Entonces tiene que haber necesariamente equipos modernos, con un respaldo de alguna manera de actualización de la información. Te tiene que llevar pues los medicamentos exclusivos, por ejemplo, ir en selva, el tema de, generalmente se lleva suero fídico, ¿no? Para evitar algunas mordeduras, en zona de selva que podría suceder y que de alguna manera podría salvar la vida de una persona, ¿no? Cuando se va a campo. Entonces, todos estos temas de los materiales, equipos, tienen que ser proporcionados justamente por el gobierno regional. Hay un kit que se le da justamente al equipo técnico para que tenga de alguna manera la protección necesaria para poder recorrer, ir a campo, aparte de una persona o un grupo de personas que pueda acompañar al equipo técnico para realizar esta función. Muy bien, entonces, los títulos de propiedad que se ha obtenido de la comunidad que han presentado en el momento de la solicitud y aquellos que se obtengan del gobierno regional para hacer los comparativos y aquellos que se tengan del registro de la propiedad son de alguna manera la base para poder realizar pues un trazado de la línea de acción donde se van a poner o se van a actualizar estos hitos, ya sea de cemento, de madera, y que se van a reconocer como puntos dentro de la poligonal que se va a rectificar y que va a ser recogida en este plano nuevo de demarcación que se va a inscribir en registros públicos. Entonces, debemos entender que todos estos documentos tienen que ser analizados como hay un equipo técnico legal, hay un abogado dentro del equipo, va a tener que revisar todas estas información.
especialmente el tema de la partida registral, que no exista un tema de independizaciones, modificaciones, conflictos. Toda esa información tiene que ser verificada por el abogado, sacar los archivados. Y en la parte técnica, tener en cuenta justamente el tema de la simetría y sobre todo el tema de cómo está en campo, qué elementos físicos voy a encontrar en campo que van a repercutir sobre la forma de levantamiento, el tema de quebradas, el tema de ríos, el tema de zonas de restricción, donde a veces no se puede acceder, tiene que ver la metodología adecuada para poder tomar justamente esos linderos y definirlos. Entonces, la parte técnica y legal va de la mano para efecto de intervenciones, de poder ver la mejor metodología de poder levantar el tema del lindero. Entonces, lo que se va a lograr acá con ese trabajo, se va a hacer un replanteo del plano original, del plano inscrito en registros públicos, con esas coordenadas antiguas o con esa georreferenciación antigua, se va a plasmar en un nuevo plano georreferenciado, donde se van a determinar las coordenadas, estas coordenadas nuevas que le va a dar de alguna manera la precisión necesaria para poder de alguna manera inscribir ese plano en el registro de la propiedad, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que participar todos los colindantes como parte del trabajo. Tiene que haber conformidad de los colindantes en el trabajo que se haga y suscribir los documentos necesarios para llegar a acuerdos con los colindantes, titulares u otras comunidades como parte de este trabajo que se está haciendo de georreferenciación. Ahora, las cartas nacionales que se utilicen de alguna manera van a recoger esos accidentes físicos que van a ser plasmados en el plano. Aparte de digamos, de comprobarlo en esta cartografía, en campos también se tienen que ubicar para poderlos plasmar y toda esta información va a ir al editor, quien va a plasmarlo en un plano final georreferenciado que va a servir para su inscripción en el registro de predios. Entonces, el equipo técnico va a hacer el recorrido, punto por punto, y va cada punto que ya esté acordado, que ya exista acuerdo entre la comunidad nativa, los representantes y los colindantes, se va a hacer de alguna manera una especie de verificación y sobre todo pues se va a levantar actas para definir que hay acuerdo con respecto al lindero y además se va a colocar el hito. Este hito va a tener todos los elementos, la definición, el nombre de la comunidad, la coordenada y todos los datos técnicos para su identificación. Entonces, van a ver una serie de problemas cuando se van a campo, ¿no? Todo tema de forma de medición, el tema de la utilización de los sistemas de información geográfica que se utilice para el tema de georreferenciar, el tema de los accesos, ¿no? El tema de limitaciones en el tema de quebradas, accesos para poder ingresar a ciertas zonas. Entonces, tienen que tomar decisiones al respecto. Ya el técnico de campo tomará, pues, estas consideraciones, lo plasmará en su informe técnico legal como parte, digamos, del entregable, ¿no? Y de alguna manera, estos planos de rectificación no van a generar, pues, un nuevo proceso de titulación, es decir, no estamos titulando nuevamente a la comunidad y generando una inmatriculación. Lo que se está haciendo con este proceso de recorrer nuevamente los linderos es actualizar el plano en coordenadas UTM WG64, el nuevo datum georreferenciado y además rectificar el área a la real y existente. Entonces, se van a seleccionar los vértices con la participación de los colindantes, por supuesto, si hay alguna discrepancia con estos colindantes, titulares o comunidades, se va a generar lo que se llama un área en discrepancia, ¿no? Un área en discrepancia que se va a excluir del lindero y que se va a trazar por el lindero original inscrito en registro público, ¿no? Y se dejaba pendiente hasta un tema de solucionar vía un tema de conciliación o trato directo con estas áreas con respecto a los colindantes, ¿no? Se deja como áreas en discrepancia. Muy bien, por ejemplo, acá hay tres comunidades y este puede ser un área en discrepancia. Tiene que excluir del lindero, se traza solamente el lindero registral, el que aparece en registros públicos, y se continúa con los otros linderos que se van a rectificar. Muy bien, entonces se hace la monetación de cada uno de los hitos, ¿no? Estos hitos pueden ser de concreto, madera u otros elementos, para definir justamente el tema de establecer linderos ya físicos y ya tener una georreferenciación exacta de cada uno de ellos, aplicando los equipos de medición, en este caso equipos GPS submétricos,
aplicando el tema de la corrección diferencial. Entonces, se toman los datos de cada uno de los vértices, de cada uno de los hitos precisados, para llevar esa información al sistema de información y sobre todo para el editor para poder generar ya los puntos para esta elaboración de este plano de demarcación de la comunidad nativa. Ahora, generalmente por cada hito se ponen 3 puntos para el tema de determinación de vértices y toda esta información necesariamente es una información ya estandarizada. Los sistemas de medición, ya el técnico que maneja el GPS tiene las instrucciones para poder definir exactamente qué puntos va a tomar en caso de también de zonas donde no exista señal para tomar GPS, tendrá que ver los medios necesarios de poder crear el ambiente necesario para tomar esta medida, ¿no? A través de la señal de satélites, mínimo con 4 para tomar los puntos y definir justamente estos linderos, ¿no? Y entonces el equipo técnico, después de realizar todo este trabajo de medición con sus equipos y sobre todo con sus técnicos, va a elaborar un informe técnico que va a contener en forma detallada todas las actividades desarrolladas, los colindantes, quienes participaron, los acuerdos tomados, las áreas, estas áreas que han quedado en discrepancia y los hitos levantados en campo para poder definir este nuevo plano georreferenciado. Estos planos se va a hacer de alguna manera con respecto al proceso de levantamiento de información en campo. Al momento de utilizar el GPS, se utilizará el tema del postproceso con las estaciones de rastreo permanente para darle precisión al tema de la información levantada en campo, ¿no? Y toda la información, como hemos dicho, va a estar plasmada en el nuevo datum WGS84 ingresada al nuevo sistema catastral rural del gobierno regional. Entonces, toda esta información tiene que ser ingresada al sistema en el datum WGS84. Entonces, al final se va a establecer el tema de la elaboración del plano georreferenciado y la memoria descriptiva, ¿no? Donde se va a integrar toda la información levantada a través del GPS y del postproceso, y se va a establecer las tierras por su capacidad de uso mayor que ya se tienen, ya establecida con los PACUM, ¿no? Se tiene el estudio previo, donde se hizo el tema de la formalización anterior, y toda la documentación necesaria que permita ya la reconstrucción o la elaboración de este plano final georreferenciado y modificado, rectificado que se va a inscribir en el registro de la propiedad. Entonces se aprueba el plano georreferenciado. ¿Quién lo aprueba? La comunidad. Tiene que estar de acuerdo. Tiene que haber una asamblea donde acuerden la comunidad nativa a través de sus representantes que este plano de alguna manera ha sido levantado y es aprobado de alguna manera por la asamblea comunal. Una vez aprobado, se da el informe final con todas las recomendaciones, el trabajo concluido, que se ha llegado al objetivo de levantar el plano y georreferencial, que no ha habido conflictos con terceros y que ese plano recomienda dar mérito a continuar el proceso de su inscripción. Entonces, se presenta de alguna manera el tema de a este informe que se ha elaborado por el equipo técnico especializado, la solicitud, el plano georreferenciado de la demarcación territorial, del archivado, la memoria, la libreta de campo, las fichas técnicas, fotografías, actas y toda la documentación levantada en este proceso para que quede en el archivo. Todo esto tiene que estar archivado y el trabajo realizado por este equipo técnico especializado que ha ido a campo. Es una especie de el legajo, el file de palanca donde se tiene toda esta información y que da dar mérito justamente para la aprobación del plano georreferenciado. Este plano se aprueba con una resolución administrativa que es publicitada para que cualquier persona que tenga legítimo interés podría impugnar esta resolución que aprueba justamente el plano georreferenciado de esta comunidad nativa. Entonces, si no hay ninguna impugnación o esta queda declarada improcedente, automáticamente se organiza el expediente para su presentación en el registro, ¿no? Las actas de conformidad entre los colindantes, si fuera necesario, el plano georreferenciado, de ser el caso con el CTCUM, ¿no? Con las nuevas zonas de este trabajo de la definición de áreas por su capacidad de uso mayor, memorias descriptivas, actas de aprobación del plano georreferenciado por la Asamblea, resolución directoral que aprueba la modificación y el instrumento de rectificación de ser el caso, en este caso el título, el CD con el plano georreferenciado y el oficio de remisión a SUNAR.
Y al final se organiza la entrega, una vez inscrito ya esta rectificación, porque es un asiento de rectificación en la partida de la propia comunidad. Digamos, el asiento uno fue la inscripción del plano de demarcación con el título de propiedad y el asiento 2 será esta rectificación. Y al momento de inscribirse en registros públicos la rectificación, automáticamente se entrega un expediente al representante de la comunidad del acta de asamblea comunal de aprobación, resolución directoral, plano georreferenciado, memoria y el instrumento de rectificación que es el título de propiedad. Es decir, ya todo el contenido del documento que ha ingresado al registro para definir la nueva área rectificada de la comunidad nativa, que es materia de este procedimiento que se ha llevado a cabo, ¿no? Debidamente inscrito. Si no hay ninguna impugnación o no hay ningún, digamos, oposición con respecto a este proceso de titulación, en realidad de rectificación de la comunidad nativa que se ha realizado dentro de esta jurisdicción por parte del equipo técnico del gobierno regional. Muy bien, entonces, con eso de alguna manera hemos recogido algunos aspectos principales de este proceso de rectificación o georreferenciación de comunidad nativa y pasamos a algunas preguntas. A ver, vamos a las preguntas. A ver, ¿quién empieza? Por favor, abrimos al tema de ronda de preguntas. Francis Lazo. Francis Lazo. ¿Me escucha, doctor, por favor? Sí, su pregunta, por favor. Ya, doctor, buenas noches con todos. Ya. Tengo tres preguntas, espero ser lo más conciso posible, doctor. Ya, una por una, por favor, Francis, para irlo Ya, respondiendo. ¿Ya? ya, Una por doctor. una, por favor. Sí, Ya. En el caso, doctor, de una comunidad campesina, ya. su cuenta por necesidad institucional ha hecho su trabajo, o sea, con una entidad privada, la georreferenciación, ¿no?, que lo tiene listo, previo a las búsquedas catastrales. Supuestamente está en limpio, como se dice. Ujú. ¿Y cuál sería el procedimiento, doctor? ¿Directamente a la SUNAR o necesariamente tiene que volver a pasar por el gobierno regional? ¿Cuál sería, doctor, en este caso? Ya, si es una comunidad campesina inscrita y quiere modificar sus linderos y que está limpio, no hay ninguna superposición, tendría que presentar su solicitud al gobierno regional para pedir un procedimiento idéntico a este, de georreferenciación o rectificación de terreno comunal o de plano de deslinde y titulación de una comunidad campesina. Eso lo presenta el gobierno regional. Ya, doctor. O sea, ¿Correcto? aún está en limpio, tiene que pasar por Sí, el gobierno sí, tiene que regional. pasar para rectificar la partida y tiene que salir una resolución, ¿no?, del gobierno regional indicando la nueva área con los linderos que se van a inscribir en registros con el nuevo datum en ¿Y WG. el texto, doctor, cuál sería el texto específico, la sumilla? No, tiene que acogerse al procedimiento de georreferenciación de comunidad campesina. Esa es la sumilla. Solicito georreferenciación de comunidad campesina inscrita. Ya, doctor. Ujú. Ya, la otra pregunta, doctor, es referente a, en el caso de una comunidad campesina que a la vez es un distrito. ¿Correcto? Ya, dentro de ello. O sea, a nivel distrital, la organización, o sea, del municipio, mm, o sea, para dar sus apoyos que generalmente el Estado, está subdividido en centros poblados. Ya. Pero todo el área del centro, de los centros, puede haber dos, tres o cuatro, está, o sea, titulado en el plano general de la comunidad campesina. Entonces, prácticamente no tendría, o sea, la comunidad campesina seguiría manteniendo su territorio al margen de que para cuestiones netamente de apoyo social de parte del gobierno, así, a su vez tengan como se llama, los barrios que conocen también en otras localidades, están también formados como centros poblados y cuya, como se llama, administración local y los apoyos crecidos del Estado es a través del municipio distrital. La pregunta era, doctor, de que tengo entendido que la comunidad desde su origen tiene, como se llama la legitimidad de su territorio, por lo tanto, ni el municipio ni ninguna entidad ajena a la comunidad puede, como se llama, tener competencia para hacer, por decir, un desmembramiento o una subdivisión. Esa es la pregunta, doctor. Correcto. Muy buena pregunta. A ver.
Es así lo que dices tú, ¿no? La Constitución protege el tema de las comunidades campesinas y nativas, pero ese es el texto, digamos, de la ley. Pero en la práctica, muchas municipalidades ya están realizando desmembración de áreas, de alguna manera, de comunidades campesinas. Entonces, están aplicando la norma de formalización de la propiedad, ¿no? De asentamientos humanos y centros poblados y están desmembrando terrenos comunales. Están aplicando esa norma para desmembrar terrenos comunales. Y una vez desmembrados, esos terrenos pasan a la municipalidad y después la municipalidad realiza procesos de titulación, entrega de títulos de propiedad a los pobladores de este centro poblado o esta ciudad, ¿no? O este distrito. Entonces, existe ese procedimiento que se viene realizando a nivel nacional por parte de las municipalidades. La norma específica, doctor, por favor. Esa es la ley de deslinde y titulación, la 24657, artículo 2, inciso B. Pero ese es de deslinde entre Sí, comunidades, y doctor. si léelo el texto y ahí indica, no se consideran terrenos de la comunidad aquellos ocupados por asentamientos humanos y centros poblados. Pero, doctor, ese era o sea, hasta antes que esté la ley, tengo entendido, pero ya posterior a eso, no. Lo están haciendo. Es decir, por eso te digo, una cosa es la teoría que tú me estás diciendo y otra cosa es la práctica. Lo práctico es que actualmente lo vienen haciendo las municipalidades, aplicando esa norma. Y el registro lo está aceptando, ¿ah? Ya. Inscribiéndose en registros públicos. Pero esa norma, ¿cuál es, doctor, por favor? Que Por eso están te digo, la aplicando. 24657, artículo 2, inciso B. Ya, doctor. ¿Ya? La última Ok. pregunta, por favor, doctor. Sí, dime. El caso de dos comunidades que está judicializada. ¿Ya? La vez pasada tiene relación a mi pregunta anterior. La comunidad madre es la originaria, la que tiene todos sus planos, todo con una fecha anterior. Posteriormente, así de una forma de mala fe, o sea, como han obtenido dentro de ese territorio madre otra comunidad, otra personalidad jurídica y otra comunidad. Y pertenece al mismo gobierno regional y tienen también ¿cómo se llama? Sus resoluciones en ambos casos como para personalidad jurídica y también territorialmente prácticamente está superpuesto a la comunidad madre y actualmente está judicializada. Tendrían que esperar que termine el proceso judicial para recién, o sea, oficialmente tendrían que referenciarse. ¿Así sería el caso, doctor? ¿O cuál sería? Así es. Lo que pasa es de que, como sabes, el tema de la administración pública se inhibe a un tema judicial. Tiene que terminarse, como tú bien lo has dicho, el proceso judicial y recién ahí la administración pública, en este caso el gobierno regional, podría tomar competencia para el efecto de rectificar o titular a las comunidades. Mientras no termine el proceso, va a haber un cuestionamiento, el ente formalizador se va a inhibir, no va a hacer ninguna acción hasta que se resuelva el proceso judicial. ¿Correcto? Muy bien. Muchas gracias, Ok, doctor. ¿quién sigue, por favor? Edgar Dávila. Edgar. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Edgar. Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto a que en el tema, normalmente aquí en Loreto, las comunidades nativas, gran parte, bueno, ahorita se está actualizando, han sido titulados sin coordenadas. Pero ¿qué sucede? Dentro de las comunidades existen los puestos de salud y el colegio. Normalmente hay buena cierta, ahorita ya se está actualizando, pero todavía quedan cierta cantidad de comunidades que prácticamente en este aspecto hay colegios y la posta o las unidades de salud están dentro de las comunidades. En este caso, para poder desmembrar o independizar los colegios, el procedimiento es como se sigue, que en acta de asamblea tienen que tomar, en este caso, si hay esa educación, para el tema de colegio, y si el tema de salud, si es para la posta. Automáticamente, doctor, ha quedado truncado porque hay algunas comunidades que no tienen coordenadas, sus planos no tienen coordenadas. Y eso es un problema para el gobierno regional cuando quiere hacer algo de infraestructura en esa comunidad. Ujú. En ese caso, doctor, ¿cuál sería la salida ahí? No sé si estás viendo mi pantalla, Edgar. Sí, sí, estoy viendo tu pantalla, doctor. Ya, ahí está la solución. Esta norma.
que permite, ya no necesita que exista esa acta de transferencia de la comunidad a favor del Ministerio de Salud o Educación. Es en forma automática. Con esta norma, automáticamente esos puestos de salud pasan al Estado, a la entidad. Ya no necesitan el acta, solamente con el procedimiento especial indicando en la declaración jurada por parte del ministerio de que este centro de salud es preexistente al tema de la comunidad, motivo por el cual se Doctor, independiza. pero Sí. muchas veces el Ministerio de Salud no quiere, el Ministerio de Educación no quiere aceptar ese eh, dicho dispositivo, a pesar que se le hace referencia. Ese es el problema. Sí, O es que sea, el gobierno regional no quiere hacer ningún tipo de, ya, mientras no esté saneado. ya. Ese es el problema. Por eso, el tema es de que acá es un cumplimiento, ¿no? Es decir, yo como entidad pública no puedo dejar de aplicar la ley. Si yo no puedo aplicar la ley, de alguna manera me estoy limitando a una acción que ya tengo. Hay una norma, de alguna manera mandatoria por parte de la SBN. Es una norma de la SBN que tiene que ser de estricto cumplimiento. Entonces, lo único que falta es que lo realice de alguna manera la entidad, es mandar el documento e indicarle las razones por qué no lo quiere hacer. Puede ser que te diga que no tiene personal, no tiene presupuesto para hacerlo, pero ahí está la norma y tiene que hacerlo porque ahora, si hay un proyecto de inversión pública, Edgar, ahí con mayor razón porque el proyecto de inversión pública te pide o te exige de que el predio esté saneado y para hacer saneamiento, este procedimiento se hace antes y tiene que estar en el propio proyecto, de que previamente se va a hacer saneamiento físico legal a través de esta norma para recién conseguir el predio y hacer tema de la infraestructura, obra, rehabilitación o lo que se va a hacer dentro de este proyecto de inversión pública. Ahí el problema, doctor, Ujú. porque un ejemplo, en una comunidad por el Pastaza, cerca de la frontera con el Ecuador, ya el gobierno regional hizo los perfiles, hizo todo el proyecto para un colegio grande, primario, secundario, pero ¿qué sucedía? Que nos dice así el gobierno regional de frente, nos dice, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos presupuesto para hacer la georreferenciación y saneamiento y que se haga la exclusión. Ese es el problema, doctor, de que en el momento, dice el gobierno regional, el área de infraestructura y proyectos, dice, nosotros no tenemos capacidad económica para poder, eso lo tiene que hacer ya sea un particular o el Estado. El Estado, a través bueno, la entidad que se encarga, bueno, lo haremos en su debido momento, pasa un año, 2 años, y hasta el día de hoy. Ese es el problema, doctor. Sí, sí, Edgar, yo te entiendo, es un tema de gestión pública, sí, te entiendo. Y hay muchas entidades que están así, ¿no? Que tienen ya todo listo para poder hacer la infraestructura, pero bueno, hay un poco ¿cómo se llama? De dejadez, ¿no? No hay la gestión necesaria para poder de alguna manera implementar este tema de servicio público, ¿no? Especialmente en zonas de selva donde muchos necesitan infraestructura, agua, desagüe, luz, el tema de colegios, ¿no? Lamentablemente es un tema de gestión pública, pero las normas están ahí, como ves, están las normas que permiten el saneamiento físico legal, pero bueno, el tema de la Y ejecución, lo más triste, doctor, que ellos viven, ni siquiera tienen en consideración de que ellos están, por decir, en el río Pastaza. Río Pastaza de aquí, de Quito, es 5 o 6 días en avioneta, es casi 2 horas. Entonces, claro. para que ellos vengan desde allá hasta acá, es un gasto enorme. Entonces, la gestión se queda truncada y a veces uno tiene que estar yendo al gobierno regional a mendigar, bueno, en apoyo a ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno regional ha quedado truncado el proyecto porque pide que se haga la exclusión del área donde que va a ser el área complejo educativo, primario, inicial, primario y secundario. Ese es un gran problema de que no tienen en consideración que hay comunidades que están en frontera y no pueden venir acá en Quito, ellos venir acá en Quito les significa un promedio de 5.000 a 10.000 soles y Sí. eso no es posible Ujú. para ellos. Sí, Edgar. Bueno, ahí es un tema de gestión que habría que estar presionando al gobierno regional. Bueno, de todas maneras, gracias por tu pregunta. José, Felipe, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Tengo noches. una pregunta, doctor. Doctor, hace 1966 ha sido reconocido una comunidad campesina, pertenecía a una provincia a otra provincia.
exclusivamente provincia de Canas. Y ahora, últimamente, hace 2 años, apareció en el territorio de Canchis. Entonces, ¿qué procedimiento habría en este caso, doctor? Porque el distrito de Yanauca es su territorio, existía la comunidad campesina y ahora aparece en distrito de Canchis, Tinta. Si es una resolución de reconocimiento, tendría que hacer la modificación o rectificación del gobierno regional. Tendría que pedirse al gobierno regional la rectificación en este caso, de la jurisdicción, donde está ubicado el tema de la comunidad campesina, la nueva comunidad con la nueva jurisdicción que se ha definido. Pero ese es un trámite que se realiza ante el gobierno regional para actualizar el Entonces, tema de la ubicación. el procedimiento es lo que tiene que hacer el gobierno regional, doctor. Sí, para el tema de jurisdicción, como saben, las jurisdicciones cambian, se crean más distritos, más provincias, entonces cambian las jurisdicciones, entonces automáticamente se tienen que rectificar. Doctor, una consulta más. De esa comunidad, como aparece en la mapa de Canchis, eh, el distrito de Tinta ya a los comuneros lo había dicho que tienen que cambiar su DNI. En ese Ujú. caso, qué pasaría, doctor, si ya lo han cambiado sus DNIs algunos no todavía? En ese caso, doctor. No, es que no tiene nada que ver el tema del DNI. Si se supone que están dentro de una comunidad, ellos son comuneros, lo único que falta es actualizar el tema de la jurisdicción. Entonces, es un tema ya administrativo después del reconocimiento, después ya pedirán la inscripción ante el registro de su personalidad jurídica y ahí también se va a establecer el nuevo distrito donde está. No hay ningún problema. El tema Eh, del tema del DNI no va a repercutir porque hay muchas personas que tienen su DNI en otras jurisdicciones y siguen siendo comuneros. sí, doctor, pero prácticamente en todo caso el territorio con la rectificación del gobierno regional sigue siendo Canas, doctor. Sí, sí, no hay problema. Por eso te digo, ese es ya una materia de análisis por parte del gobierno regional. Tendrán que presentar la solicitud y ellos no necesariamente que lo que tú solicites lo puede definir el gobierno regional. Ellos ya tomarán una decisión con respecto a cuál es el pedido, si solamente es cambio de jurisdicción con respecto al centro poblado donde está justamente el área, la comunidad, o es un tema del reconocimiento de toda la jurisdicción de la comunidad campesina como área, ¿no? Pretendida. Ya tendrá que verificarse el tema del gobierno regional, justamente con los antecedentes que se tenga, porque hay antecedentes en ese primer reconocimiento. Está el plano, está las familias, está la ubicación. Entonces, eso se tiene que rectificar. Si ha salido una resolución, se tendrá que rectificar de alguna manera aclarando justamente la nueva ubicación en qué distrito se encuentra. Gracias, doctor. Ya, ok. Muchísimas gracias, doctor. De Buenas acuerdo. noches. Buenas noches. Martín. Buenas noches, doctor. Gracias. Sí. Sí, de Chilucanas en Piura. Básicamente una comunidad campesina, la tercera más grande de la región, que tiene 52.000 hectáreas. Cuando hubo el PET, tituló a varias personas que individualmente hicieron su trámite dentro del territorio comunal. Y haciendo una búsqueda catastral hay más de 150 fichas que se han aperturado dentro del territorio comunal. Y haciendo un estudio hemos dado cuenta que cuando COFOPRI coge el tema después del PET, ha inscrito en registros públicos un polígono de la comunidad que es diferente al plano sello rojo que le otorgó, digamos, con se tituló la comunidad. Entonces nosotros hemos solicitado hace año y medio al gobierno regional de Piura el proceso de georreferenciación y nos han puesto un montón de peros y que no tienen equipos. Luego nos han dicho que ya no se puede hacer doble acta de colindancia. Es totalmente distinto a lo que usted nos ha indicado en la sesión anterior y en esta sesión. Al parecer no conocen el procedimiento a que se refiere, ¿no? Claro. Y la preocupación es que a raíz de la facultad que tienen las municipalidades de también hacer procesos con CUFOPRI titular vivienda dentro de comunidades, ya hay procedimientos de municipalidades y más aún con la nueva ley, la 3232 292, digamos, hay ese temor de que
las municipalidades avancen a titular viviendas incluso de gente que no son comuneros, pero ya tienen posesión ganada dentro de la comunidad. ¿Qué salida podríamos tener en ese aspecto? No, a ver, el tema si las personas avanzan ahora, se supone que la fecha límite del tema de desmembración del terreno comunal en áreas urbanas es al 2015. Es decir, si actualmente, al 2025 o el año pasado han invadido personas, esas no están dentro de digamos, del beneficio de la titulación. Si la Claro, claro. municipal en el hipotético caso iniciara un proceso de titulación sobre esas áreas, ahí se sería un auto ilegal, no tendrían ninguna repercusión jurídica. Entonces tendrían que ustedes como comunidad impugnar ese acto, debido a que no se cumple con las condiciones, en este caso la posesión antes del 2015. Entonces es un tema de, digamos, de estar pendiente de los procesos de formalización que va a realizar la municipalidad dentro del sector. Entonces, para lo cual deben siempre presentar su solicitud a la municipalidad provincial e indicarles que si dentro de sus planes o dentro de su POI, de plan operativo, van a realizar algún saneamiento de un pueblo, centro poblado o pueblo dentro de la jurisdicción de la comunidad, para que ustedes tomen conocimiento y puedan impugnarlo en cualquier momento, de que esas personas están fuera de la fecha de formalización para el tema de territorios comunales. Claro, lo que pasa es que frente a esto, la Asamblea General es una comunidad de más de 6.000 comuneros y Ujú. tiene un órgano superior que es la Asamblea de Delegados. Los delegados ya por unanimidad han acordado que no están de acuerdo con este procedimiento. Incluso se ha enviado una carta notarial al alcalde, indicando que se abstenga de realizar ese tipo de procedimientos. Caso contrario, se iba a hacer una acción de amparo por el tema de no estar respetando el derecho de propiedad comunal, ¿no? Claro, no, claro, perfecto, no hay ningún problema. Esa carta de alguna manera va a ser una especie de límite al tema de la intervención por parte de la municipalidad en terrenos que no cumplen la condición de posesión antes del 2015. No hay ningún problema. Eso, como te digo, la norma no está extendida ilimitadamente para que una municipalidad tome competencia en áreas donde no se cumple esta condición de la ley de comunidades. Entonces, no podría, de alguna manera, un alcalde prudente no podría iniciar estos procesos en áreas que no corresponden, que no están dentro de este marco regulatorio. Correcto. Muy bien, Perfecto. Martín. Ok. Rafael, Buenas noches, doctor. buenas noches. Doctor, un par de preguntas. Dime, la La, primera, por favor. Sí, la primera. la primera, en una comunidad eh, ha sido ya una asociación, se ha desmembrado de esa comunidad eh, en el 2012, más o menos, 2013. Ujú. eh, Justo se ha hecho el desmembramiento en una esquina de la comunidad. Entonces, cuando se va a hacer la georreferenciación, se va a excluir ese área, ¿cierto? Correcto. Entonces, claro, entonces ahora eso en un primer momento se ha desmembrado como una matriz y Ujú. actualmente ya se han subdividido en sublotes cada uno, cada parcelarios, ¿no? Son 26 parcelarios. Ujú. Entonces, cuando se hace la georreferenciación, esos parcelarios se toma en consideración como área de exclusión o como ya colindantes de la comunidad. Tienes que ver el plano matriz original que se ha desmembrado, que se ha independizado. Porque no necesariamente los independizados de esta matriz que se ha independizado pueden tener colindancia con la comunidad. Es el perímetro que se ha transferido, que se ha independizado. Con eso tienes que tomar el tema de referencia, ¿no? Para Cla- poder hacer la georreferenciación. Ajá, claro, La ya, matriz. o sea, la matriz, Ujú. prácticamente la partida se ha cerrado porque ya no ha Ya no hay habido áreas área. Ah, ya, remanentes, sí. ya no hay Sí, áreas sí. Si remanentes. ya no hay área, tienes que trabajar ahora con las independizaciones que estén colindantes al área de la comunidad. Con ellos se tiene que pactar para Ya, poder trazar el límero. ahora esa independización que se ha realizado, la matriz, que en el 2013, entonces lo han hecho con un equipo solo navegador, ¿no? Un GPS Así es. navegador. Ujú. Claro, entonces no tiene un desfase actualmente, ¿no? Entonces, pero cuando se consulta registros, ellos lo validan ese plano, ¿no? Entonces, cuando fuimos a tomar la etapa de recopilación de información, hemos tomado puntos de control para cuadrar el plano, ¿no?
Ujú. Entonces, el plano matriz de la comunidad. Entonces, hemos visto que hay un desfase, que está una superposición gráfica. Entonces, ¿eso cómo se podría realizar el levantamiento en registros para Ya, que perdure lo que está en campo, ¿no? muy bien, perfecto. Una consulta, ¿estos que se han independizado y que se han fraccionado son predios rústicos? Sí, rústico, Ya, sí. muy bien. Entonces, tienes que pedir, en este caso, quien tiene que hacer la corrección es el gobierno regional a través de un procedimiento que se llama prevalencia de la información catastral. Es decir, tiene que hacer de alguna manera un tema de levantamiento en el nuevo datum y de alguna manera darle la nueva ubicación a estos predios rústicos y eso inscribirlo en el registro. Correcto. Y ese procedimiento es el procedimiento de prevalencia de la información catastral. ¿Sí, Rafael? Ya. Rafael, sí, 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 ahora sí lo escucho. sí, sí, prevalencia Sí, de la información catastral. Esa es parte de la ya, función que tiene el gobierno regional en el tema. Hay un procedimiento que se llama actualización catastral, ¿no? Que es, claro. En este caso, entonces, se haría la rectificación tanto de los propietarios, de los parcelarios y de la ajá, comunidad. así es. Es decir, cuando se haga el proceso ¿cómo se llama De esto? De georreferenciación, ahí tiene que participar el equipo del gobierno regional haciendo la georreferenciación también de los predios rústicos para que se adecúen. Como es el catastro integral, va a ser un solo trabajo para poder de alguna manera evitar este conflicto. Ya, doctor. Ya, la otra consulta es, Ajá. por ejemplo, ya en una comunidad también, como dice, ya hay un río que está colindante y ese río ya tiene su faja marginal, Ujú. ¿no? E inclusive también hay otra colindancia con la reserva también que tiene un plano inscrito también, ¿no? La reserva. Correcto. Entonces, pero hay ciertos puntos que hay superposiciones, ¿no? En ese caso se respeta lo que, en caso de la faja marginal, se tiene que ajustar a eso o se puede prevalecer lo que en su momento la comunidad se ha inscrito aquellos años, ¿no? No, generalmente que estas cámaras son áreas de dominio público y en realidad son áreas de protección que deberán de alguna manera excluirse dentro de cualquier tema de propiedad. Debería excluirse, rectificar el lindero por la margen o por el lado donde ya no exista superposición con esta faja marginal y poder evitar cualquier observación en registros al momento de presentar el plano de georreferenciación o rectificación, para que no tengas ningún problema. Mejor es excluir esta área donde ya se ha definido el tema de la faja marginal. Ya, doctor. Ok, Ya, eso muy sería bien. todo, gracias. Ok, señores, entonces hemos terminado la hora, tengo que entrar a otra clase. De todas maneras, las preguntas pendientes mañana, no se olviden, a las 11 de la mañana están para responder todas las preguntas necesarias. Vamos a tener un horario extendido para preguntas y respuestas con respecto a los temas que hemos desarrollado. Por mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta el día de mañana.